La noche londinense de 1847 se extendía fría y despiadada sobre las calles empedradas de Mayfair. Una fina lluvia caía sobre los adoquines mientras los carruajes más elegantes de Inglaterra desfilaban hacia la mansión Ashford, donde se celebraba el baile más esperado de la temporada social. Las lámparas de gas iluminaban tímidamente las fachadas de piedra gris, creando sombras alargadas que danzaban al ritmo del viento helado que soplaba desde el Támesis. Dentro del carruaje más modesto de todos, Aurelia Frostholm observaba por la ventanilla empañada, su respiración creando pequeños círculos de vaho sobre el cristal, sus dedos enguantados, guantes remendados con tanto cuidado que apenas se notaban las puntadas, temblaban ligeramente, aunque no sabría decir si era por el frío que se filtraba por las rendijas del viejo carruaje o por los nervios que le retorcían el estómago. A sus 23 años, Aurelia había aprendido a mantener la compostura incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, pero esta noche sentía que caminaba hacia un abismo del cual quizás no podría regresar. El vestido que llevaba puesto había sido confeccionado con sus propias manos durante 3 semanas de trabajo incansable. La tela, un satén color marfil que había comprado en el mercado de segunda mano de Petticoat Lane, había sido su mayor inversión en años. Cada puntada, cada pliegue, cada detalle había sido colocado con la esperanza de crear algo digno, algo que le permitiera caminar entre la aristocracia londinense sin despertar miradas de lástima o desprecio. Aurelia sabía que su vestido no tenía los encajes franceses de las otras damas, ni los bordados con hilos de oro que adornaban los trajes de las hijas de condes y marqueses. Pero había puesto en él todo su talento, toda su determinación, y había creído, ingenuamente quizás, que la elegancia podía residir en la simplicidad. «Hemos llegado, señorita Frostholm», anunció el cochero con voz grave, interrumpiendo sus pensamientos. Aurelia descendió del carruaje con cuidado, levantando ligeramente el dobladillo de su vestido para evitar que se manchara con el barro de la calle. La mansión Ashford se erguía imponente frente a ella, con sus ventanas iluminadas por cientos de velas que hacían brillar los cristales como si fueran diamantes. Podía escuchar la música de la orquesta filtrándose a través de las puertas abiertas, una melodía de vals que parecía llamarla y rechazarla al mismo tiempo. Mientras subía los escalones de mármol que conducían a la entrada principal, Aurelia recordó las palabras de su difunta madre. «Mantén la cabeza en alto, querida. La verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en el corazón». Su madre había sido institutriz en algunas de las mejores casas de Londres, y aunque nunca poseyó riquezas, había inculcado en Aurelia valores de dignidad y educación que ningún dinero podría comprar. El mayordomo, un hombre alto y estirado con librea impecable, apenas le dirigió una mirada al recibir su invitación. Aurelia sabía que su nombre causaba confusión en estos círculos. Los Frostholm habían sido una familia respetable una vez, pero la muerte de su padre y las deudas que heredó habían reducido su posición social a casi nada. Solo conservaba el apellido y una pequeña propiedad en ruinas en el norte de Inglaterra que no podía mantener ni vender. Al cruzar el umbral del gran salón de baile, Aurelia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La magnificencia del lugar era abrumadora. Arañas de cristal colgaban del techo pintado con frescos de querubines y nubes doradas. Las columnas de mármol sostenían arcos decorados con guirnaldas de flores frescas, y el suelo de parqué brillaba tanto que reflejaba las siluetas de los invitados como si fuera un espejo. Había al menos 200 personas reunidas allí, todas vestidas con la opulencia que solo la aristocracia británica podía permitirse. Aurelia avanzó hacia el perímetro del salón, buscando un lugar discreto, donde pudiera observar sin llamar demasiado la atención, pero apenas había dado unos pasos cuando sintió las primeras miradas posarse sobre ella. Al principio fueron solo ojos curiosos, luego se convirtieron en murmullos apenas disimulados y finalmente en risitas ahogadas detrás de abanicos de encaje. «¿Has visto su vestido?», escuchó que decía una voz aguda a su izquierda. «Parece que lo hizo con las cortinas de su casa». «Si es que tiene casa», respondió otra voz, seguida de una carcajada cruel. Aurelia sintió que el calor le subía al rostro, pero mantuvo la mirada al frente y continuó caminando. Había anticipado esto. Se había preparado mentalmente para enfrentar el desprecio de quienes la consideraban inferior. Pero la realidad de esas palabras
pronunciadas con tal desdén, dolía más de lo que había imaginado. Llegó hasta una columna cerca de las ventanas que daban al jardín y se detuvo allí, tratando de recuperar la compostura. A través del cristal podía ver su propio reflejo tenue, una joven de cabello castaño oscuro, recogido en un peinado sencillo pero elegante, ojos color avellana que brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, y un rostro de rasgos delicados que su madre siempre había descrito como de una belleza serena. Pero en ese momento, Aurelia no se sentía hermosa ni serena, se sentía expuesta, juzgada y terriblemente sola. La música continuaba llenando el salón mientras las parejas comenzaban a formar el primer vals de la noche. Aurelia observaba los movimientos con admiración secreta. Nunca había aprendido a bailar de manera formal, aunque había practicado los pasos básicos en la soledad de su pequeña habitación, imaginando que algún día tendría la oportunidad de deslizarse por un salón de baile como estas damas afortunadas. «Pero querida, mira quién está aquí», dijo una voz femenina llena de falsa dulzura. Aurelia se volvió y se encontró frente a Lady Constance Pemberton, una mujer de unos 30 años conocida por su lengua viperina y su crueldad social. La pequeña Aurelia Frostholm, que, valiente de tu parte venir esta noche. Alrededor de Lady Constance se había formado un pequeño círculo de damas y caballeros, todos con expresiones que oscilaban entre la curiosidad malsana y el entretenimiento cruel. Aurelia reconoció a algunas. Lady Helena Worthington, conocida por sus chismes, Lord Timothy Blackwood, un dandy que se deleitaba en la humillación ajena, y Miss Caroline Ashford, la anfitriona de la noche y heredera de una fortuna inmensa. «Buenas noches, Lady Pemberton», respondió Aurelia con voz firme, aunque sentía que el corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. «Es un honor estar aquí. El honor es todo nuestro, estoy segura», dijo Lady Constance con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos, «aunque debo decir que tu atuendo es bastante peculiar. Es la nueva moda en los barrios bajos de Londres». Las risas estallaron a su alrededor, como cristales rompiéndose. Aurelia sintió que cada carcajada era una puñalada, pero se mantuvo firme, con la espalda recta y la barbilla levantada. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. «Mi vestido fue confeccionado por mí misma», dijo con tranquilidad, aunque sus manos temblaban dentro de los guantes. «Lamento si no cumple con las expectativas de la alta sociedad, pero es el resultado de mi propio trabajo y dedicación». «¿Trabajo?», exclamó Lord Blackwood con una risa exagerada. «¡Qué concepto tan común! Las verdaderas damas no trabajan, querida niña. Tienen modistas que lo hacen por ellas. Las verdaderas damas tampoco necesitan humillar a otros para sentirse superiores», replicó Aurelia, antes de poder contenerse. El silencio cayó sobre el grupo como un manto pesado. Lady Constance abrió su abanico con un movimiento brusco y sus ojos brillaron con una malicia renovada. La situación había escalado más allá de simples burlas. Ahora se había convertido en un desafío directo, y Aurelia sabía que había cometido un error. En la sociedad londinense del siglo XIX, responder con insolencia a una dama de alta alcurnia era un pecado social imperdonable. «¡Qué atrevida eres!», dijo Lady Constance con voz gélida. «Supongo que cuando no se tiene nada que perder, se puede decir cualquier cosa». El círculo de espectadores había crecido. Más y más invitados se acercaban, atraídos por el espectáculo como polillas hacia una llama. Aurelia podía sentir docenas de pares de ojos clavados en ella, juzgándola, diseccionándola con sus miradas. La música había cesado, y el gran salón de baile de la mansión Ashford se había convertido en un teatro donde ella era la protagonista involuntaria de una tragedia social. Fue entonces cuando Aurelia sintió que algo se movía en el extremo opuesto del salón. Un murmullo diferente recorrió la multitud, un cambio en la atmósfera que hizo que incluso Lady Constance dirigiera su atención hacia otro lado. Las personas comenzaron a apartarse, creando un pasillo natural a través del salón, y Aurelia alzó la vista para ver qué había capturado la atención de todos. Caminando con pasos medidos y una presencia que parecía dominar el espacio entero, se acercaba un hombre alto de aproximadamente 30 años. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con elegancia descuidada, y sus ojos, de un gris tan profundo que parecían tormentosos, observaban la escena con una intensidad que hizo que Aurelia sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Vestía un traje negro impecablemente cortado
que destacaba su figura atlética, y sobre sus hombros llevaba una capa de terciopelo color azul medianoche con forro de seda plateada. Aurelia lo reconoció inmediatamente, aunque nunca había estado tan cerca de él. Hadrian Greythorne, el duque de Thornhill, uno de los hombres más poderosos y enigmáticos de toda Inglaterra. El duque Hadrian Greythorne avanzaba por el salón de baile con la confianza de quien sabía que su mera presencia podía silenciar a una multitud, y así fue. Las conversaciones se apagaron como velas bajo el viento. Los murmullos cesaron, y hasta la orquesta pareció contener la respiración mientras él se aproximaba al círculo que rodeaba a Aurelia. Cada paso resonaba contra el suelo de parqué con una autoridad que no necesitaba ser proclamada. Simplemente existía, tan natural como el aire que respiraban. Aurelia sintió que su corazón se aceleraba aún más, si es que eso era posible. Había escuchado innumerables historias sobre el duque de Thornhill. Su fortuna incalculable, sus propiedades que se extendían por 3 condados, su reputación como hombre de pocas palabras, pero decisiones firmes. Decían que había rechazado docenas de propuestas matrimoniales de las familias más prestigiosas de Europa, que prefería la soledad de sus estudios a los salones sociales, y que cuando finalmente hablaba, sus palabras tenían el peso de un decreto real. También circulaban rumores más oscuros, que había perdido a alguien muy querido años atrás, que su corazón estaba encerrado tras muros de hielo que nadie había logrado derretir, que detrás de esos ojos grises había una tristeza profunda que ocultaba con maestría. Pero lo que más intrigaba a Aurelia en ese momento no eran los rumores ni las leyendas, era la dirección en la que caminaba, porque el duque no se dirigía hacia Miss Ashford, la anfitriona que sin duda esperaba su atención. No se dirigía hacia Lady Constance, quien había intentado capturar su interés durante toda la temporada sin éxito. Caminaba directamente hacia ella. Duque de Thornhill. Lady Constance fue la primera en recuperarse del asombro, ofreciéndole una reverencia tan profunda que casi perdió el equilibrio. ¡Qué honor que nos...! Pero Hadrian pasó junto a ella como si fuera invisible, sin siquiera un gesto de reconocimiento. Sus ojos permanecieron fijos en Aurelia, quien se descubrió incapaz de apartar la mirada de ese rostro aristocrático y misterioso. Había algo en su expresión que no lograba descifrar. No era exactamente ira, pero tampoco era compasión. Era más bien una intensidad calculada, como si estuviera evaluando una situación compleja y tomando decisiones que solo él comprendía. Cuando finalmente se detuvo frente a ella, Aurelia tuvo que inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. El duque era considerablemente más alto que ella, y su presencia física resultaba aún más imponente de cerca. Podía percibir el sutil aroma de su colonia, una mezcla de bergamota, madera de cedro y algo más profundo que no lograba identificar, y notó pequeños detalles que solo la proximidad revelaba. Una pequeña cicatriz apenas visible en su ceja izquierda, la firmeza de su mandíbula, la forma en que sus manos, grandes y claramente fuertes, pero también elegantes, permanecían quietas a sus costados con una quietud controlada. «Señorita Frostholm», dijo finalmente, y su voz era grave y profunda, con un timbre que parecía resonar en el pecho de Aurelia. «Lamento haber llegado tarde. Espero que me disculpe por haberla hecho esperar». El salón entero pareció contener la respiración colectivamente. Aurelia parpadeó confundida por las palabras del duque. ¿Tarde? ¿Esperando? No tenía idea de qué estaba hablando. Nunca había cruzado más de 2 palabras con el duque de Thornhill en toda su vida. De hecho, estaba segura de que él ni siquiera sabía de su existencia hasta ese momento. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Hadrian hizo algo completamente inesperado. Con un movimiento fluido y elegante, se quitó la capa de terciopelo azul medianoche que llevaba sobre los hombros. La seda plateada del forro brilló bajo la luz de las arañas de cristal, mientras él daba un paso más cerca de Aurelia, invadiendo su espacio personal de una manera que debería haberla hecho retroceder, pero que, extrañamente, no lo hizo. Y entonces, con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con su presencia imponente, el duque colocó la capa sobre los hombros de Aurelia. El peso del terciopelo era cálido y reconfortante. La capa era tan grande que la envolvió completamente, cubriendo su vestido de satén marfil que había sido objeto de tantas burlas. Aurelia sintió que la suave seda del forro
rozaba su piel desnuda en los hombros, y un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió su columna vertebral. El aroma del duque, esa mezcla de bergamota y cedro, la envolvió junto con la capa, creando una burbuja íntima en medio de la multitud silenciosa. Los dedos de Hadrian rozaron brevemente los hombros de Aurelia mientras ajustaba la capa para que cayera correctamente. Fue un contacto fugaz, casi imperceptible, pero lo sintió como una descarga eléctrica que la dejó momentáneamente sin aliento. Cuando él retiró las manos y dio un paso atrás, sus ojos grises se encontraron con los de ella, y Aurelia vio algo en esas profundidades tormentosas que no supo interpretar. ¿Era advertencia? ¿Desafío? ¿O simplemente la confirmación silenciosa de una alianza tácita que acababa de formarse sin que ninguno de los dos la hubiera planeado? El frío de Londres puede ser despiadado en estas noches de primavera, dijo Hadrian con voz calmada, pero lo suficientemente alta como para que todos en el salón pudieran escucharlo, y me temo que los anfitriones modernos a veces olvidan mantener sus residencias adecuadamente temperadas. No sería caballeroso de mi parte permitir que una dama sufriera de frío. Era una mentira absoluta, y todos en el salón lo sabían. La mansión Ashford estaba perfectamente calefaccionada, con enormes chimeneas ardiendo en cada esquina y braseros estratégicamente colocados que mantenían el ambiente cómodo. Pero la belleza de la mentira del duque era que nadie, absolutamente nadie, se atrevería a contradecirlo. No al duque de Thornhill, cuya palabra tenía más peso que la de la mayoría de los miembros del Parlamento británico. Lady Constance había palidecido hasta adquirir un tono casi fantasmal. Su abanico temblaba en su mano, y su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, buscando palabras que no llegaban. Lord Blackwood había dado un paso atrás, y su expresión de entretenimiento cruel se había transformado en algo que se parecía peligrosamente al miedo. Miss Caroline Ashford, la anfitriona, parecía estar al borde del desmayo, claramente mortificada de que el duque hubiera insinuado, aunque fuera mediante una mentira cortés, que su casa no estaba adecuadamente preparada para recibir invitados. Nosotros, tartamudeó Lady Constance intentando recuperar algo de control sobre la situación. Duque de Thornhill, seguramente usted comprende que estábamos simplemente... ¿Simplemente qué, Lady Pemberton?, la interrumpió Hadrian, y aunque su tono seguía siendo educado, había un filo de acero en sus palabras que hizo que Lady Constance se encogiera visiblemente. Estaban simplemente asegurándose de que todos los invitados se sintieran bienvenidos en este baile, porque debo decir que desde mi llegada he observado comportamientos que sugieren lo contrario. El silencio que siguió a estas palabras era tan denso que Aurelia podía sentirlo presionar contra su piel. El duque había hecho algo más que simplemente defenderla. Había lanzado una acusación velada contra los presentes, cuestionando su comportamiento y, por extensión, su carácter. En los círculos aristocráticos de Londres, esto era equivalente a una declaración de guerra social. Aurelia finalmente encontró su voz, aunque le temblaba ligeramente cuando habló. Duque de Thornhill, es usted muy amable, pero no es necesario. Oh, pero sí lo es, señorita Frostholm, la interrumpió él suavemente, volviendo su atención hacia ella. Una vez más, Aurelia se sintió capturada por esos ojos grises que parecían ver más allá de las apariencias, más allá de las máscaras sociales que todos llevaban. Verá, hace tiempo hice una promesa personal de no permanecer en silencio cuando presencio una injusticia, y lo que he presenciado esta noche califica definitivamente como tal. Luego, ante el asombro absoluto de todos los presentes, el duque extendió su brazo hacia Aurelia en una clara invitación. ¿Me concedería el honor de este baile, señorita Frostholm? La mente de Aurelia se quedó completamente en blanco. ¿El duque de Thornhill le estaba pidiendo bailar? ¿A ella? ¿En medio de este escándalo social que él mismo había provocado? Miró su brazo extendido, como si fuera un objeto extraño y fascinante, cuyo propósito no terminaba de comprender. Yo no soy muy diestra en el baile, excelencia, admitió Aurelia con honestidad, sintiendo que el rubor le subía por las mejillas. Solo he practicado los pasos básicos. Nunca he... Entonces, será un placer guiarla, respondió Hadrian, con algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa, tocando las comisuras de sus labios. Le prometo que no la dejaré caer. Había algo en su voz, en la forma en que la miraba, que hizo que Aurelia sintiera
que él no estaba hablando solo del baile. Era como si estuviera ofreciéndole algo más. Protección, tal vez, o una alianza, o simplemente la oportunidad de mantener su dignidad en medio de este salón lleno de gente que minutos antes la había humillado públicamente. Con manos temblorosas, Aurelia colocó su mano enguantada sobre el brazo del duque. La firmeza de sus músculos bajo la tela fina de su chaqueta la sorprendió, así como el calor que emanaba de él. Hadrian la condujo hacia el centro del salón de baile, y la multitud se apartó creando un espacio amplio para ellos, como el mar rojo abriéndose ante Moisés. La orquesta, que había permanecido en un silencio atónito durante toda la escena, repentinamente cobró vida. El director, un hombre mayor de bigotes blancos, levantó su batuta con manos que temblaban ligeramente, y los primeros acordes de un vals vienés llenaron el aire. Era una melodía hermosa y melancólica, con violines que parecían llorar y cantar al mismo tiempo. Hadrian tomó la posición apropiada para el baile, una mano sosteniendo la de Aurelia, la otra reposando con firmeza, pero sin presionar demasiado en su cintura, siempre manteniendo la distancia respetable que dictaba el decoro social. Aurelia colocó su mano libre sobre el hombro del duque, sintiendo una vez más la solidez de su estructura bajo la ropa elegante. «Siga mi guía», murmuró Hadrian lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escucharlo. «Y no piense demasiado en los pasos, simplemente sienta la música». Y entonces comenzaron a moverse. Al principio, Aurelia estaba rígida de nervios, consciente de cada movimiento, de cada paso potencialmente equivocado. Pero Hadrian era un bailarín experto, y su conducción era tan firme y segura que resultaba casi imposible cometer errores. La guiaba con sutiles presiones de su mano, con leves movimientos de su cuerpo, anticipando cada giro antes de que ella supiera que vendría. Era como si sus cuerpos hablaran un idioma que sus mentes no conocían, comunicándose a través del ritmo y el movimiento. Gradualmente, Aurelia comenzó a relajarse. La capa del duque flotaba a su alrededor mientras giraban, el terciopelo azul medianoche y la seda plateada creando un espectáculo visual que capturaba todas las miradas. Bajo la protección de esa capa, Aurelia ya no se sentía expuesta o vulnerable. Se sentía protegida, escondida, como si Hadrian hubiera creado un refugio personal para ella en medio de este salón lleno de lobos disfrazados de aristócratas. ¿Por qué hizo esto?, susurró Aurelia mientras giraban finalmente, atreviéndose a hacer la pregunta que le quemaba en la lengua. «No me conoce. No tiene ninguna obligación hacia mí». Hadrian la miró directamente a los ojos, y por un momento Aurelia vio algo en esas profundidades grises que la dejó sin aliento. Dolor, tal vez, o reconocimiento, como si viera en ella algo familiar, algo que resonaba con su propia experiencia. «Digamos simplemente que conozco muy bien lo que es ser juzgado injustamente», respondió finalmente, su voz apenas audible sobre la música, «y que decidí hace tiempo que cuando tuviera el poder de cambiar tales situaciones, lo haría». La música continuaba envolviendo, y ellos seguían bailando mientras el resto del mundo observaba en silencio. El vals continuó durante lo que pareció una eternidad y un suspiro al mismo tiempo. Aurelia había perdido la noción del tiempo, atrapada en el remolino de música, movimiento y la presencia abrumadora del duque de Thornhill. Cada giro la acercaba brevemente a él. Cada paso sincronizado creaba una conexión que iba más allá de lo físico. Era como si, en ese breve espacio de tiempo, hubieran formado una burbuja privada donde el resto del mundo no podía tocarlos. Cuando finalmente la música llegó a su conclusión, con un crescendo dramático de violines, Hadrian detuvo sus movimientos con una precisión perfecta. Por un momento permanecieron inmóviles, sus rostros más cerca de lo que el decoro estricto permitiría en otras circunstancias, sus respiraciones ligeramente aceleradas por el esfuerzo del baile. Aurelia podía ver pequeñas motas de color verde en los ojos grises del duque, detalles que solo la proximidad revelaba. Podía sentir el calor que emanaba de él, ver cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. El salón estalló en aplausos, aunque Aurelia no estaba segura de si eran genuinos o simplemente una respuesta automática al espectáculo que acababan de presenciar. Hadrian dio un paso atrás, creando la distancia apropiada, y le ofreció una reverencia formal, mientras ella respondía con una inclinación de cabeza. Pero antes de que pudiera alejarse completamente, el duque se inclinó hacia ella
y susurró unas palabras que solo ella pudo escuchar. «Reúnase conmigo en el jardín oeste dentro de 10 minutos. Hay algo de lo que debemos hablar en privado». Y sin esperar respuesta, se enderezó y se alejó con pasos medidos hacia el lado opuesto del salón, donde un grupo de caballeros mayores lo esperaban evidentemente para discutir asuntos de negocios o política. Aurelia lo observó partir, sintiendo que la capa que aún llevaba sobre los hombros pesaba tanto como una responsabilidad no solicitada. La multitud comenzó a moverse nuevamente. Las conversaciones se reanudaron, aunque ahora cada mirada dirigida hacia Aurelia tenía un matiz diferente. Ya no era desprecio abierto o burla cruel, era curiosidad intensa, especulación, y en algunos casos, algo que se parecía peligrosamente a la envidia. En el transcurso de un solo baile, su posición social había cambiado dramáticamente. Ya no era la pobre señorita Frostholm con el vestido casero, ahora era la mujer misteriosa que había capturado la atención del duque más codiciado de Inglaterra. Lady Constance se había retirado a un rincón del salón, rodeada de su círculo de amigas que sin duda la consolaban de la humillación pública que acababa de sufrir. Miss Caroline Ashford intentaba mantener las apariencias como anfitriona, dirigiendo a los sirvientes y asegurándose de que la música y el entretenimiento continuaran, pero Aurelia podía ver la tensión en sus movimientos, la forma en que sus ojos buscaban constantemente al duque, como si intentara comprender qué había salido tan terriblemente mal con su meticulosamente planeado baile. Aurelia se movió hacia las puertas francesas que daban al jardín, consciente de que cada paso era observado por docenas de pares de ojos. La capa del duque seguía envolviendo sus hombros, un recordatorio constante del acto extraordinario que él había realizado. Parte de ella sabía que debería devolverla, que llevarla puesta era una declaración en sí misma, una afirmación de conexión entre ellos que podría alimentar rumores peligrosos. Pero otra parte de ella, la parte que había sentido la humillación punzante de las burlas, que había estado al borde de las lágrimas antes de que Hadrian interviniera, se aferraba a esa capa como si fuera un escudo contra el mundo cruel que la rodeaba. El jardín oeste de la mansión Ashford era un elaborado laberinto de setos perfectamente recortados, fuentes de mármol y estatuas clásicas que representaban dioses y diosas de la mitología griega. Faroles de gas iluminaban los caminos principales con un resplandor suave y dorado, creando sombras danzantes entre las hojas brillantes por la lluvia que había caído más temprano. El aire nocturno era fresco y limpio, perfumado por las rosas tardías que florecían en macizos ordenados a lo largo de los senderos. Aurelia caminó lentamente por el jardín, escuchando el murmullo distante de las conversaciones y la música que se filtraban desde el salón de baile. Sus zapatos, también hechos por ella misma, aunque nadie excepto ella lo sabía, crujían suavemente contra la grava del camino. Se detuvo junto a una fuente central, donde una ninfa de piedra vertía agua eternamente desde un jarrón inclinado, creando un sonido relajante que contrastaba con la tensión que sentía en su cuerpo. «Vino», dijo una voz profunda detrás de ella, haciéndola girar bruscamente. Hadrian emergió de entre las sombras con la misma gracia silenciosa con la que parecía hacer todo. Sin su capa, vestido solo con su traje negro impecable, parecía menos imponente físicamente, pero no menos poderoso. Había algo en la forma en que ocupaba el espacio, en la quietud controlada de sus movimientos, que transmitía fuerza, incluso en la oscuridad del jardín. «Excelencia». Aurelia hizo una reverencia automáticamente, aunque en la privacidad del jardín el gesto parecía extrañamente formal. «Yo quería agradecerle por lo que hizo esta noche». No tenía obligación de intervenir y, sin embargo, «Señorita Frostholm», la interrumpió Hadrian suavemente, acercándose hasta quedar a pocos pasos de distancia. «Por favor, llámeme Hadrian cuando estemos en privado. Las formalidades excesivas me resultan agotadoras». Aurelia parpadeó sorprendida por la solicitud. Que un duque pidiera a alguien de su posición social que lo llamara por su nombre de pila era altamente irregular, rozando lo escandaloso. Pero después de todo lo que había sucedido esa noche, las convenciones sociales parecían haber sido suspendidas temporalmente. «Entonces usted debe llamarme Aurelia», respondió ella, sintiendo que era solo justo ofrecer la misma cortesía. «Aunque debo admitir que todo esto me resulta bastante desconcertante.
No comprendo por qué decidió ayudarme de esa manera tan pública. Hadrian se volvió hacia la fuente, observando cómo el agua caía sobre la ninfa de piedra. La luz de los faroles cercanos iluminaba su perfil, acentuando la línea fuerte de su mandíbula, y la ligera tensión alrededor de sus ojos que sugería pensamientos profundos y posiblemente dolorosos. Hace 5 años, comenzó a hablar con voz tranquila pero teñida de una emoción que Aurelia no supo identificar. Mi hermana menor, Isabel, fue humillada públicamente en un baile muy similar a este. Un grupo de damas de la alta sociedad decidió que su vestido no era lo suficientemente elegante, que su comportamiento era demasiado entusiasta para una dama apropiada. La acorralaron en un salón lleno de gente y la hicieron llorar frente a todos. Se detuvo y Aurelia vio cómo sus manos se cerraban en puños a sus costados, como si el recuerdo aún tuviera el poder de despertar su ira. Yo estaba en esa fiesta, pero en otra habitación, discutiendo asuntos de negocios con otros caballeros. Cuando finalmente me enteré de lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. Isabel había huido a casa, devastada y humillada, y yo no había estado allí para protegerla. Lo lamento mucho, murmuró Aurelia, sintiendo una punzada de empatía por esa joven a quien nunca había conocido. ¿Su hermana está bien ahora? Hadrian se volvió para mirarla directamente, y Aurelia vio un dolor profundo en sus ojos grises que la hizo contener la respiración. Isabel murió 6 meses después de ese incidente. Oficialmente fue una fiebre repentina, pero yo sé la verdad. El espíritu se le había roto esa noche. Perdió su alegría, su vitalidad. Se volvió retraída, melancólica. Y aunque los médicos dijeron que la enfermedad que la llevó no tenía conexión con su estado mental, yo nunca he podido dejar de preguntarme si las cosas habrían sido diferentes si yo hubiera estado allí para defenderla cuando más me necesitaba. El silencio que siguió a esta revelación era pesado con dolor no resuelto. Aurelia sintió lágrimas picar en sus ojos, no por ella misma, sino por este hombre poderoso que claramente cargaba con una culpa que probablemente no merecía, pero que había aceptado como propia de todos modos. Por eso intervino esta noche, dijo Aurelia suavemente, comprendiendo finalmente. Vio en mí a su hermana. Vio una oportunidad de hacer lo que no pudo hacer entonces, parcialmente, admitió Hadrian, pero también porque lo que presencié era objetivamente cruel e injusto, y porque usted se mantuvo firme incluso cuando todo el mundo se volvió en su contra. Vi coraje en sus ojos, Aurelia, el tipo de coraje que Isabel nunca tuvo la oportunidad de desarrollar, y pensé que ese coraje merecía ser defendido, no aplastado por la mezquindad de personas que se creen superiores simplemente porque nacieron en las familias correctas. Aurelia sintió que algo se movía en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura del aire nocturno. Miró a este hombre, este duque poderoso y enigmático que había sido un completo extraño apenas unas horas antes, y vio más allá de los títulos y la riqueza. Vio a un hermano que había perdido a alguien querido, a un hombre que cargaba con remordimientos que probablemente nunca compartiría con nadie más. Su hermana fue afortunada de tenerlo, dijo finalmente. Y yo también tuve suerte esta noche. Pero debo preguntarle, Hadrian, ¿qué sucederá ahora? Su acción fue noble, pero también ha creado una situación complicada. La gente hablará, especularán sobre la naturaleza de nuestra relación. Y yo no tengo los recursos ni la posición social para navegar en el tipo de escándalo que esto podría generar. Hadrian asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Tiene razón en estar preocupada. Mi intervención, aunque bien intencionada, la ha colocado en el centro de la atención social de Londres. Y lamentablemente, esa atención puede ser tan peligrosa como las burlas abiertas, quizás más. Caminó hacia un banco de piedra cercano y se sentó, gesticulando para que Aurelia hiciera lo mismo. Después de un momento de vacilación, ella se sentó en el extremo opuesto del banco, manteniendo una distancia respetable, pero lo suficientemente cerca para continuar su conversación en voz baja. He estado pensando en una solución, continuó Hadrian, una que protegería su reputación mientras también le brindaría cierta
seguridad social que actualmente no posee, pero requeriría de su cooperación y debo advertirle, no estaría exenta de complicaciones propias. Aurelia sintió un escalofrío de aprensión recorrer su espalda. ¿Qué tipo de solución? Un compromiso, dijo Hadrian simplemente, como si estuviera proponiendo algo tan mundano como un paseo por el parque. Falso, por supuesto, solo para las apariencias públicas. Anunciaríamos que hemos estado cortejando discretamente durante algún tiempo, lo cual explicaría mi intervención de esta noche como la acción protectora de un pretendiente. Esto silenciaría los rumores más dañinos y le daría a usted la protección de mi nombre y posición. Después de un periodo apropiado, digamos 6 meses, podríamos terminar el compromiso de mutuo acuerdo, citando diferencias irreconciliables o alguna razón igualmente vaga. Para entonces, usted habría establecido conexiones sociales propias y tendría una reputación más sólida que protegería contra futuros ataques. Aurelia lo miraba con la boca ligeramente abierta, completamente atónita por la propuesta. Un compromiso falso con el duque de Thornhill era simultáneamente la solución más práctica y la idea más absurda que había escuchado jamás. Pero, ¿por qué haría esto por mí?, preguntó finalmente. Soy una completa extraña. No me debe nada. Y sin embargo está ofreciendo vincular su nombre al mío, arriesgando su propia reputación. Mi reputación es suficientemente sólida como para soportar un compromiso roto, la interrumpió Hadrian. Y en cuanto a por qué lo haría, digamos que tengo mis razones. Algunas las he compartido con usted esta noche. Otras son más complejas y quizás las comprenda con el tiempo si acepta mi propuesta. Se volvió para mirarla directamente, y Aurelia vio una intensidad en sus ojos que la hizo temblar. No le mentiré, Aurelia. Este arreglo me beneficiaría tanto como a usted. Hay presiones familiares y sociales de las que me gustaría escapar temporalmente, expectativas de matrimonio que he estado evitando durante años. Un compromiso falso me daría respiro, me permitiría concentrarme en otros asuntos sin la constante presión de buscar esposa. Y cuando terminara, ambos seríamos libres de continuar con nuestras vidas, mejor posicionados que antes. Era una propuesta calculada, práctica, casi como un acuerdo de negocios. Y sin embargo, Aurelia no podía negar que tenía sentido. Sin la protección de un nombre poderoso, estaría a merced de la sociedad londinense, vulnerable a más humillaciones y posibles ostracismos sociales que podrían destruir completamente cualquier oportunidad de un futuro decente. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo finalmente Aurelia. Es una decisión importante y no puedo tomarla impulsivamente en medio de un jardín a medianoche. Hadrian asintió con aprobación. Por supuesto, es una mujer sensata y aprecio que no se deje llevar por impulsos emocionales. Tómese 3 días para considerar mi propuesta. Si decide aceptar, envíeme una nota a mi residencia en Grosvenor Square. Si decide rechazar, simplemente no haga nada, y nunca volveré a mencionar el tema. Se puso de pie, y Aurelia hizo lo mismo automáticamente. Por un momento se quedaron allí, 2 figuras solitarias en un jardín sombreado, conectadas por circunstancias extraordinarias. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias para Aurelia. Regresó a su modesta habitación alquilada en Bloomsbury, un pequeño espacio en el 3er piso de una casa de huéspedes administrada por la señora Wickham, una viuda bondadosa que hacía la vista gorda cuando el alquiler se retrasaba, con la capa del duque todavía sobre sus hombros y 1.000.000 de pensamientos girando en su mente. La mañana siguiente al baile, Londres entero parecía estar hablando sobre lo sucedido en la mansión Ashford. Los periódicos de sociedad, siempre ávidos de escándalos y rumores, publicaron descripciones detalladas del momento en que el duque de Thornhill había cubierto a una misteriosa joven con su propia capa y la había sacado a bailar ante la mirada atónita de la alta sociedad. Algunos artículos especulaban sobre la identidad de Aurelia, otros inventaban historias románticas sobre un cortejo secreto, y unos pocos, escritos por columnistas más maliciosos, insinuaban que el duque había cometido un error de juicio al defender a alguien tan por debajo de su posición social. Aurelia pasaba horas caminando por las calles de Londres, observando la ciudad que la había visto nacer y crecer. Recorría los mercados de Covent Garden, donde su madre solía comprar verduras frescas, paseaba por los jardines de Kensington, donde había jugado de niña, y se detenía frente a las grandes casas de Mayfair, donde alguna vez había soñado con pertenecer. Cada rincón de la ciudad
Le recordaba quién era y de dónde venía. Una joven sin fortuna, sin conexiones poderosas, cuyo único capital eran su educación y su determinación. La propuesta de Hadrian resonaba constantemente en su mente. Un compromiso falso. 6 meses de protección social a cambio de ayudarlo a escapar temporalmente de las presiones matrimoniales. Era un trato limpio, claro, casi perfecto en su simplicidad. Y sin embargo, algo en su interior se resistía a aceptar tan fácilmente. La tarde del segundo día, Aurelia visitó la tumba de su madre en el pequeño cementerio de Saint Pancras. Se arrodilló sobre la hierba húmeda, trazando con los dedos las letras grabadas en la modesta lápida de piedra. «¿Qué habrías hecho tú, mamá?», susurró al viento que agitaba las hojas de los árboles cercanos. ¿Habrías aceptado su oferta? ¿O habrías insistido en mantener tu independencia sin importar el costo? No recibió respuesta, por supuesto, pero en el silencio del cementerio, Aurelia comenzó a comprender algo importante. No se trataba solo de aceptar o rechazar la propuesta de Hadrian. Se trataba de decidir qué tipo de vida quería vivir, qué clase de persona quería ser. Esa noche, sentada en su pequeña habitación con una vela como única iluminación, Aurelia tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. No era la nota de aceptación que Hadrian esperaba, ni tampoco un rechazo rotundo. Era algo diferente, algo que había estado gestándose en su corazón durante estos 3 días de reflexión profunda. A la mañana siguiente, Aurelia se vistió con su mejor vestido, no el de satén marfil que había causado tanta controversia, sino uno sencillo de algodón azul oscuro que había sido de su madre, y caminó con determinación hacia Grosvenor Square. La residencia del duque de Thornhill era una imponente estructura de piedra gris con columnas dóricas flanqueando la entrada principal. Los jardines frontales estaban impecablemente mantenidos, y un portero uniformado vigilaba las puertas de hierro forjado. Aurelia entregó su tarjeta al mayordomo, un hombre de edad avanzada con expresión impasible, que la hizo esperar en un salón de recepción decorado con pinturas de maestros antiguos y muebles que probablemente valían más que todo lo que ella había poseído en su vida. 15 minutos después, fue escoltada a una biblioteca privada donde Hadrian la esperaba. Él se levantó inmediatamente al verla entrar, y Aurelia notó que parecía diferente en la privacidad de su propia casa. Menos formal, más humano. Llevaba solo chaleco y camisa, sin chaqueta, y sus mangas estaban arremangadas hasta los codos, como si hubiera estado trabajando en algo antes de su llegada. «Aurelia», dijo con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido esperanza, «no esperaba que vinieras en persona. Pensé que enviarías una nota. Lo que tengo que decir requiere ser dicho cara a cara», respondió ella, manteniendo la voz firme a pesar de los nervios que sentía. «He pensado mucho en su propuesta, Hadrian, y he llegado a una conclusión». Él esperó en silencio, permitiéndole hablar a su propio ritmo. «No puedo aceptar su oferta de un compromiso falso», dijo finalmente Aurelia, viendo cómo algo parecido a la decepción cruzaba brevemente el rostro del duque. «No porque no aprecie su generosidad, o porque no vea el valor práctico del arreglo, sino porque no sería honesto conmigo misma ni con usted». Aurelia dio un paso adelante, sosteniendo la mirada de esos ojos grises que la habían intrigado desde el primer momento. «Lo que hizo por mí esa noche en el baile fue extraordinario. Me defendió cuando nadie más lo hizo. Me ofreció su protección y su apoyo. Pero si acepto su propuesta por las razones equivocadas, estaría traicionando el coraje que usted dijo haber visto en mí». Hadrian permaneció quieto, escuchándola con una intensidad que hacía que cada palabra pareciera importante. «He decidido que construiré mi propia reputación. Forjaré mis propias conexiones sociales, no a través de un nombre prestado, sino a través de mis propios méritos», continuó Aurelia con voz más fuerte. «Será más difícil, tomará más tiempo, y probablemente enfrentaré más humillaciones en el camino, pero será real, será mío». Por un largo momento, Hadrian no dijo nada. Luego, para sorpresa de Aurelia, una sonrisa genuina, la primera que ella había visto en él, iluminó su rostro, transformándolo completamente. «Sabía que no me había equivocado sobre usted». Se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que Aurelia pudiera ver la admiración genuina en sus ojos. «Su decisión es exactamente la que esperaba que tomara, aunque debo admitir que una parte de mí se siente decepcionada». «¿Decepcionada?»,
repitió Aurelia confundida, porque significa que tendré que encontrar otra excusa para pasar tiempo con usted, dijo Hadrian, con una calidez en su voz que no había estado allí antes. Verá, Aurelia, estos 3 días también me han dado tiempo para reflexionar, y me he dado cuenta de que cuando propuse ese compromiso falso, había una parte de mí que esperaba secretamente que pudiera convertirse en algo real. El corazón de Aurelia comenzó a latir más rápido. «¿Qué está diciendo? Que me gustaría conocerla mejor», respondió Hadrian con honestidad. «Sin artificios, sin arreglos convenientes, simplemente como 2 personas que se han encontrado en circunstancias extraordinarias y que quizás, solo quizás, podrían descubrir que tienen más en común de lo que cualquiera de los 2 anticipó». Aurelia sintió una calidez expandirse en su pecho, una esperanza que no se había permitido sentir hasta ese momento. «Me gustaría eso también. Entonces, ¿me permitiría cortejarte apropiadamente?», preguntó Hadrian, sin falsedades, sin plazos establecidos, solo 2 personas conociéndose, a su propio ritmo. «Sí», respondió Aurelia y su sonrisa era radiante. «Me gustaría mucho». Durante los meses siguientes, Londres fue testigo de un cortejo poco convencional. Hadrian y Aurelia se veían regularmente, paseando por los parques, asistiendo a conferencias literarias, visitando museos y galerías de arte. Él le presentó a sus círculos de manera gradual, no como un proyecto de caridad, sino como alguien cuya compañía genuinamente disfrutaba. Ella mantuvo su independencia, encontrando trabajo como institutriz en una familia respetable que valoraba su educación y su carácter. Las lenguas siguieron hablando, por supuesto, pero los rumores cambiaron de tono. Ya no eran sobre la pobre joven que necesitaba ser rescatada, sino sobre la mujer inteligente y valiente que había capturado el corazón del duque más esquivo de Inglaterra. Un año después del baile en la mansión Ashford, Hadrian le propuso matrimonio a Aurelia en el mismo jardín donde le había ofrecido su primer acuerdo. Esta vez no había falsedades ni conveniencias, solo 2 personas que se habían encontrado en medio del caos social y habían descubierto algo real y verdadero. Aurelia aceptó sin dudarlo, sabiendo que esta vez estaba eligiendo su propio destino, escribiendo su propia historia. Y cuando se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos genuinos y familia, la capa de terciopelo azul medianoche que Hadrian había colocado sobre sus hombros esa noche memorable, fue cuidadosamente guardada como un tesoro, un recordatorio de cómo un acto de bondad había transformado 2 vidas para siempre.